Garzón no es una persona que se quede callada, a él le gusta figurar, a él le gusta manifestarse. Él no era una figura decorativa. Algunos lo tildan de oportunista, algunos lo tildan de manipulador. Yo pienso que es el político del Valle de Cauca más inteligente. Un hombre que viene de abajo, sindicalista, para mandar un mensaje de posibilidad de diálogo con los sectores sociales. Siendo el hijo de una humilde vendedora de plaza de mercado, supo llegar al presidente Central Obrera, a ministro, a gobernador del Valle del Cauca con una de las mayores votaciones de nuestro departamento y luego vicepresidente de la República, sin contar con el grupo político ni haber hecho política tradicional dentro de todo el esquema que se ha manejado siempre. Es un tipo que supo dónde ponían las garzas y como tal supo llegar al momento indicado en el sitio exacto, a pesar de que la historia de que cómo fue postulado Angelino Garzón se deba a una jugada maquiavélica de algunos uribistas. Angelino ha mantenido una independencia política que no significa que haya desviado su rumbo en cuanto a su pensamiento político y social. Angelino es un hombre con una sensibilidad social muy grande, una persona que prioriza su propuesta política y de gobierno en los seres humanos. Yo no lo consideraría él un hombre de izquierda, si lo fue en sus momentos de militancia en el sindicalismo, cuando hizo campaña con la UP, con la Unión Patriótica. Hoy cada vez es más de centro, y yo diría más de centro derecha que de centro izquierda. Él no ha cambiado el rumbo. Otra cosa es que él actúa desde una política muy amplia, en donde él cree que aquí hay sectores democráticos, tanto en los partidos tradicionales, como en los sectores de izquierda, con los cuales se puede construir una propuesta social. Porque es que la gente se pregunta, bueno, ¿Angelino qué es? ¿Es de izquierda o es de derecha? Angelino es un hombre de centro izquierda, independiente, católico. Bienvenidos a Mira TV. En esta ocasión hablaremos de los eventos ocurridos a lo largo del año con la polémica figura vicepresidencial Angelino Garzón. Nos adentraremos en el tratamiento mediático que se le ha venido dando a las diferentes facetas del vicepresidente de Colombia. Expertos en medios de comunicación, politólogos y uno de los asesores de Angelino nos darán su opinión y responderán a algunos de los interrogantes que nos ha dejado el boom noticioso. Empecemos a hacer memoria. Quería hacer esta rueda de prensa para que trabajáramos varios puntos. El primero tiene que ver con el proceso que hemos encarado el Estado colombiano en torno a la dirección de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. El alcalde Gustavo Petro fue el que creó los problemas de tránsito en Bogotá. Esos problemas ya venían en Bogotá. No olvide que Bogotá tiene problemas de tránsito desde hace más de 10 años atrás. El propósito de la visita a Washington es trabajar por lograr que el Congreso de los Estados Unidos amplíe las preferencias arancelarias para Colombia. A esos asesores yo los invito a que nos vayamos un día a Corabastos o a cualquier supermercado. Les regalo los 990.000 pesos, los 790.000 pesos, para ver si se alcanza un mercado con ese dinero. Que hubo una salida de tono de la mayoría de medios de comunicación y especialmente los de televisión, que se volvió un poquito morboso, diría yo, la parte informativa. Se volvió demasiado especulativo, incluso agresivo, diría yo en algunos casos con la propia familia y la dignidad del propio vicepresidente en temas de salud. Básicamente nosotros lo que hemos hecho es registrar todo lo que ha acontecido con la figura del vicepresidente de la República en dos escenarios. Digamos, un primer escenario, que es un escenario anterior al de la enfermedad, tiene que ver con todo el debate que se ha dado sobre la continuidad y los beneficios o los perjuicios de mantener la figura del vicepresidente de la República. Eso digamos que se ha cubierto desde el aspecto meramente informativo, lo mismo que todo lo que ha tenido que ver con la evolución de su salud. Digamos que son dos noticias relacionadas con el vicepresidente que se han registrado en el diario, pero de manera paralela.
no se han mezclado, se han trabajado como temas aparte. Se cubrió el evento salud, el de salud del ser humano, que es más importante que cualquier otra condición. Un evento que primero se planteó que era una situación que tenía un problema de próstata y luego degeneró en un problema de salud neurológica. Y se colocó como tal dentro de ese punto de vista. Y de allí se abrió todo el debate de lo que ha pasado con la salud de un funcionario de tan alto nivel como un vicepresidente. 90 minutos cubrió el caso Angelino Garzón como lo puede cubrir. Y es que, infortunadamente, digamos, la cobertura de los noticieros regionales, en este caso 90 minutos, es limitada en lo que sucede en Bogotá. No tenemos un corresponsal establecido en Bogotá y eso nos hace ser muy débiles en el cubrimiento de lo que sucede en la capital. Lo cubrimos con, digamos, un convenio que tenemos con el canal Caracol, con Caracol Noticias. Lo que cubría Caracol nosotros lo reeditábamos aquí y dábamos información. Yo creo que lo cubrimos de una manera, si mucho, de 1 a 5 sacamos 3. El noticiero Todelar, tanto a nivel del Valle del Cauca como a nivel de Colombia, lo cubrió con la mayor objetividad que es la característica. Los reportes que se entregaban permanentemente desde la Presidencia de la República y desde la clínica, así como también pues análisis que hicieron médicos sobre la enfermedad que sufría en ese momento el vicepresidente de la República. De manera que fue de la forma más seria, como es tradicional en el noticiero Todelar, como se entregó la información. Sigue siendo un trabajo coyuntural, amarrado a lo noticioso, en tanto que lo noticioso está siempre sujeto a la dignidad, al cargo, a la importancia que se le dé a unas declaraciones a un funcionario público en particular. Entonces me parece que ahí nada ha cambiado. Y como nada ha cambiado, entonces los tratamientos siguen siendo coyunturales, por momentos irresponsables, ahistóricos, sin mayor reflexión alrededor de lo que se está convirtiendo en noticia. Los medios aprovechan todo esto, los medios son cajitas de resonancia que resuenan hacia donde los intereses económicos y intereses políticos les convienen. Entonces el tema de Angelino en ese momento fue manejado, muy bien manejado para los medios, lo había dicho inicialmente, con manejando una serie de representaciones imaginarios inclusive que mostraban a Angelino como la ovejita negra de la familia. Siendo precisamente unas personas tan distintas, era lógico, digamos, para quienes analizamos la parte política local y nacional, que eso iba a empezar a pasar. Porque uno conociendo a Angelino, sobre todo pues que Angelino es de nuestro departamento, fue gobernador y bueno, y uno ha conocido sus posturas, eso finalmente iba a pasar, porque Garzón no es una persona que se quede callada, a él le gusta figurar. Con Angelino Garzón fueron utilitaristas en cierta medida en el santismo, han sido y son utilitaristas en cierta medida. En la campaña se detectó estratégicamente que una de las debilidades de Juan Manuel Santos como candidato presidencial era precisamente no tener arraigo popular, necesitaban untarlo de pueblo y por eso estratégicamente se les ocurrió tener a Angelino Garzón como fórmula vicepresidencial, pese a ser dos personas ideológicamente contrapuestas, socialmente también con unos orígenes muy disímiles, y lo que se está viendo ahora sencillamente es que Angelino está siendo coherente con lo que siempre ha pensado, siempre ha actuado como está actuando, y eso lo ha convertido en un personaje incómodo para el gobierno nacional, sin lugar a dudas. Lo del presidente del Congreso hacía todas las funciones, cumplía todas las tareas, y cuando llega un hombre a cumplir una tarea diferente a ese propósito, porque coloca y encarna una función para la cual fue elegido vicepresidente, y hasta de tener puntos de vista diferentes a los del Estado, se nota esa diferencia. Y en Bogotá, la gran burguesía capitalina no puede pensar que un hijo de una vendedora de plaza de mercado, un hombre popular, opine diferente a lo del presidente de la República, y se forma ese choque de poderes que ha venido conjugando el tema de que desde algún sector no se quiera el vicepresidente y el presidente lo utilice para ciertas cosas que lo utiliza el presidente de la República, como es la función del presidente, decirle usted, cúmprame esa tarea, ejecúteme este trabajo, porque es la función del vicepresidente cuando no tiene consideraciones ni trabajo definido dentro de la Constitución de Colombia. Él tenía unas intenciones políticas. Entonces yo no creo que el problema sea Angelino, el problema fue
de cómo se diseñó toda estrategia para que Angelino ocupara ese espacio. Entonces ya cuando está ocupando ese espacio, entonces silenciémoslo, no que no hable. Entonces eso es lo que no me parece bien. Yo no sé si sea del todo cierto que Angelino fue beneficioso en la campaña, porque yo creo que esos 9 millones de votos no fueron ni siquiera de Santos, fueron de Uribe. Ahora, lo que sí entró Angelino en esa campaña presidencial fue un poco cómo aminorar el desgaste de Santos. Su desempeño en este cargo se ha visto envuelto en una serie de interrogantes sobre su verdadero apoyo al gobierno nacional y se cuestiona la verdadera función de la figura vicepresidencial. El pasado 31 de julio se radicó un proyecto legislativo de la autoría del conservador Telésforo Pedraza, donde se busca destruir la representación vicepresidencial y pasar nuevamente a la figura del designado. La radicación de este proyecto rápidamente ganó adeptos y varios representantes de los diferentes partidos políticos se sumaron a la iniciativa. ¿Qué otros elementos podrán influir en esta propuesta? Al regreso, las respuestas aquí en Mira TV. Sea testigo de un diálogo social con Juan Manuel Santos y Angelino Garzón para seguir avanzando por un país mejor y una verdadera democracia. Estamos aquí con el doctor Angelino Garzón, candidato a la vicepresidencia en fórmula con el doctor Juan Manuel Santos. La gente pregunta, pero Angelino, que lo conocimos tirando piedra. Eso da muy buen mensaje para el país. Sí, también dicen, el doctor Garzón, que Juan Manuel lo escogió a usted, que para mostrar que en Colombia hay sindicalistas vivos. Cuando yo fui ministro del Trabajo, ahí están los acuerdos firmados. Firmamos el acuerdo laboral más importante que se ha hecho en el SENA, con el sindicato de empleados del SENA y con el sindicato de trabajadores del SENA. A mí me gusta la figura del vicepresidente, me parece que es sana para un país democrático. Este año el diario ha escrito 2 editoriales previos a la enfermedad de Angelino Garzón, en los que ha dejado clara su posición de desacuerdo con la figura del vicepresidente de la República y es partidario de una reforma constitucional que la elimine y la reemplace por el cargo del designado presidencial. Es que hay un punto de vista muy central. Él es el vicepresidente que fue elegido por los colombianos, en una alianza con un presidente llamado Juan Manuel Santos, bueno o malo como lo considera el país, bajo su esquema y cada uno considera lo suficiente frente a cada tarea que cumple el presidente de la República. El vicepresidente fue elegido por toda la gente. La información sobre, digamos, la propuesta de abolir el cargo de vicepresidente tuvo muy poco eco en los medios del Valle, sobre todo en los medios, digamos, de televisión regional. La importancia o no la da el mismo gobierno en términos de qué es lo que quiere hacer con su vicepresidente. El problema parte de los últimos 2 gobiernos, especialmente cuando la figura vicepresidencial se usa para acomodar un discurso, para mandar una imagen distinta a la que realmente tiene ese gobierno. Sin lugar a dudas, la salud de Angelino Garzón como ser humano, como miembro de una familia, pues es un tema sensible para todas las personas que están en su entorno, pero
Al ser el vicepresidente de la República, la salud del vicepresidente de la República es un asunto de interés público nacional. Angelino fue noticia para los medios, ¿sí? Como la enfermedad de Petro. Acá hubo una conjugación entre intereses políticos y un poco de maltrato hacia la sensibilidad de la familia como seres humanos. Yo creo que ahí primó más el interés político de algunos sectores de querer utilizar la coyuntura que se presentaba en el país para desvirtuar la figura del vicepresidente y de esa manera buscar cómo lo podían apartar de su cargo y de sus funciones. Entonces, en ese sentido, creo que ahí debió haber primado más la parte humana frente a cualquier criterio o interés de tipo político. Simplemente el periódico lo que hacía era registrar. Sí, o sea, nosotros no planteábamos posición frente a eso, nunca planteamos posición. Solamente al final, recuerdo un editorial hace una semana tal vez, en donde cuando iban a ir los senadores a visitar al vicepresidente por el tema de salud, el periódico planteó una posición ya diciendo, ok, o sea, no son los senadores quienes deben determinar el estado de salud del vicepresidente, debe ser una comisión de médicos, expertos, qué sé yo. Es un hecho que importa al Estado, a la nación como tal, pero no son 5 senadores quienes deben decidir eso. Se exigía más como respeto hacia la dignidad del vicepresidente que una situación política. Como bien es sabido, los medios de comunicación forman un papel fundamental en la construcción de las realidades y los imaginarios sociales de un país. El manejo por parte de los medios consultados al caso de Angelino Garzón y a la luz de las opiniones expertas se ha cubierto de manera objetiva, siendo un tema que afecta al funcionamiento político del país. Caracol lo que hizo fue abrir las puertas a todas las opiniones y todos los puntos de vista, algunos demasiado burdos, demasiado oportunistas, algunos demasiado transgresores de la familiaridad de una persona que está enferma, pero otros bajo el concepto de realidad. Los medios siguen jugando a construir una serie de representaciones e imaginarios sobre ciertos personajes que no encajan con la realidad. Entonces, si son responsables los medios, me parece que lo que tienen que es ahora mirar sus cámaras y tirar sus micrófonos y sus rotativas hacia lo que está sucediendo con la izquierda. Hay un país distinto, que tenemos que construirlo todo y los medios tienen que colaborar en eso. La imagen impacta y lo que impacta vende. En esta medida el medio televisivo sobreinformó sin cautela lo que acontecía con la condición de salud del vicepresidente, generando un espectáculo del hecho. Todo lo que se hablaba era especulativo. Entonces luego yo creo que ahí los medios de comunicación pecaron en un exceso informativo de cosas que realmente no sabían. Angelino Garzón, de 65 años de edad, fue internado en la clínica Reina Sofía para practicarse pruebas médicas de rutina. Se informó que la hospitalización es de manera preventiva y sin que hasta el momento los médicos alerten sobre algún padecimiento grave. El funcionario estará internado en la clínica hasta el próximo domingo, de acuerdo con el comunicado oficial. Algunas versiones indican que su traslado a un centro asistencial se debió por una baja de presión. El vicepresidente ha sido sometido a cirugías y prácticas médicas por problemas en el corazón. El vicepresidente Angelino Garzón completa su primer día en casa tras varias semanas de reclusión en la clínica Reina Sofía. Las visitas son restringidas en su residencia. Durante la mañana solo ha ingresado especialistas médicos y fisioterapeutas que monitorean de primera mano su estado de salud. Los médicos que atienden a Angelino Garzón afirmaron que se recupera satisfactoriamente, pero necesitará varios días de terapias y atención rigurosa. Según el equipo médico, el vicepresidente se encuentra consciente y muy animado. Su actividad motora todavía presenta algunas limitaciones. Los medios impresos y radiales son más sutiles a la hora de presentar la información, ya que permiten escuchar diferentes voces y opiniones desde los diferentes enfoques, tanto sociales como periodísticos. Hay varios puntos de vista frente al cubrimiento. Caracol tiene la función de cubrir todos los elementos de juicio frente al tema y se abren espacios como Hora 20 que se hace el debate con diferentes actores de todos los temas que tienen que ver dentro de la realidad nacional. Y dentro de ese contexto Caracol lo que hizo fue abrir las puertas a todas las opiniones y todos los puntos de vista. Él siempre ha sido una persona que valora el papel de los medios de comunicación. Lo único que le insiste a los medios es la objetividad. Él dice que los medios cumplen un papel muy importante en la formación y en la construcción de ciudadanía.
La libertad de expresión como derecho fundamental permite que los medios divulguen toda la información pertinente. El espectador, en su derecho a ser informado, debe armarse con las herramientas necesarias para aprender a filtrar la información suministrada por los medios. Y para eso estamos aquí, en Mira TV.